Bueno, bienvenidas a nuestra clase, como dijimos, número 20 de Tfilat Nashim, del Beit Midrash de Lilmod en español para mujeres. Hoy vamos a seguir adelante estudiando el Shema Israel, que como saben es la tefilá central, como el lema, porque es más que una tefilá, es como nuestro guía, es una filosofía también, si nos ponemos a pensar y lo estudiamos y lo leemos, el Shema Israel, que es como el lema, el himno nacional judío. Así que vamos a seguirlo estudiando. Espero que lo hayan podido leer y meditar durante la semana. Vamos a compartir algunas reflexiones. Las que puedan, las invito a que prendan las cámaras, como siempre, así nos podemos ver, podemos conversar, podemos charlar. Vamos a leer y estudiar un poquito juntas, como siempre, y lo más rico, reflexionar y compartir nuestras ideas, ¿no? Y nuestros pensamientos sobre todo lo que estamos estudiando. Así que hola Sara, bienvenida y adelante. Vamos a estudiar entonces Shema Israel. Seguimos. Saben que hay tanto para estudiar que, bueno, no sé cuántas clases nos va a llevar, lo que sea necesario. Y después, si Dios quiere, pasamos ya a la midá. Ay, Es el quid de la tefilá, el punto central. Bueno, vamos. Shema Israel, ¿se acuerdan lo que habíamos charlado un poco en la clase pasada? ¿Qué significaba Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Esta frase tan importante, el lema, el corazón del judaísmo. Y sabemos que es un pasuk de la Torá, ¿sí? Todos los psukim son muy importantes. Hay algunos psukim que les enseñamos a los niños desde que empiezan a hablar. ajá. Dijimos que entre ellos estaba el Shema Israeli, Torah Tzibalanu Moshe, Morayá Keilat Yaakov, y Shema Israel es un pasuk que nos acompaña durante toda la vida. Entonces, como habíamos dicho, la afirmación, porque es una afirmación y a la vez también como una mitzvah, una orden y un precepto, y algo que tenemos que hacer en forma activa. Decimos, escucha Israel, Hashem es nuestro Elohim, es nuestro Dios, y Hashem es uno. Entonces, nos dicen los Jajamim que esta afirmación de fe en Hashem encapsula muchas de las creencias fundamentales del judaísmo. ¿Se acuerdan los 13 principios del Rambam? De los Anima Amin, de los Sí, yo creo con fe completa, A, B, C, D hasta el 13. Muchas de estas también aparecen en el Shema Israel, las ideas. Por eso les digo que también hay como toda una filosofía detrás del Shema Israel y si queremos decir también como una teología detrás del Shema Israel, porque es nuestra proclamación y exclamación de fe. Y por eso también lo decimos 2 veces al día, ¿sí? Por la mañana, por la noche, con mucha concentración, cubriéndonos los ojos, decíamos con la mano derecha, y vamos a estudiar más a fondo, vamos a ir, si seguimos profundizando, qué quiere decir y qué significa el Shema Israel. ¿Quién tiene ganas de leer el primero? El de Reb Shlomo Ben Aderet. ¿Se ve? epa, bueno, Rab Shlomo Ben Aderet de Shubot Arashba 5:55. El Shema, el Shema alude a los fundamentos de nuestra fe. Toda persona inteligente debe saber que el Shema es para nosotros un versículo muy especial. Él incluye los conceptos de la unidad de Dios y de Adonai y la fe en él, aludiendo a ideas esotéricas y fundamentales que constituyen los cimientos sobre los cuales se levanta la casa de Israel. Rambam, en el Sefer HaMitzvot, Mitzvah Positiva 2, dice, el significado de creer en la unidad de Hashem. Recitar el Shema es el mandamiento que estamos obligados a cumplir para creer en la unidad de Dios. Esto significa que quien mantiene constantemente la existencia y la causa original es uno. Esto es lo que expresamos al decir, oye Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Interesante, ¿no? O sea, son como cuestiones muy filosóficas, muy profundas, vamos a charlarlo. Tenemos Ramba, habíamos hablado de estos principios de la fe, y acá hay algo muy lindo que nos está diciendo Rab Shlomo Ben Aderet, que toda
toda persona inteligente, o sea, todo Yehudí, toda persona te están diciendo, vos decís el Shema, y la idea es que el Yehudí estudioso tiene que ser una persona que estudia, que es culta, que es inteligente, que reflexiona, que cuestiona, que pregunta. Vieron que el judaísmo es constantemente hacerse preguntas y cuando uno que hilo encuentra una respuesta le surgen más preguntas, como que no es que me quedo en la respuesta, tengo que siempre estar ahí buscando y sigo y sigo y sigo. Entonces, esta idea de preguntar, de cuestionarse, de la inteligencia, sabemos que el Shema es muy especial y nos preguntamos por qué. Tenemos la idea de la unidad de Hashem, tenemos la idea de la fe en Hashem, de la creencia, de la emuná. ¿Se acuerdan que emuná habíamos dicho que va más allá de creer? No es anima a mí, tipo, bueno, yo creo tal cosa. No, la emuná es algo que yo lo sé con seguridad. Es algo que va más allá de la mera lógica y de la cuestión, ¿cómo decirlo?, intelectual, pero que de todas formas es algo que lo sé y que lo entiendo y que lo comprendo. Porque la emuná es este ejercicio, ¿no? Esto que decíamos, leitamen en hibrit es ejercitar. Y cuando decimos anima a mí, yo creo con fe completa, yo estoy segura y lo sé con mi ser, con mi cuerpo, con mi corazón, con mi intelecto. Eso es anima a mí. Y lo estudio y lo sigo estudiando y lo sigo como profundizando, internalizando dentro de mí. ¿Ok? Esa es la idea también de la emuná y de la fe. Y nos dice, esta es la base, son los cimientos de Am Israel y los cimientos también de las mitzvot. Entonces, cuando Rambam en Sefer HaMitzvot, miren, es la mitzvot positiva número 2 del orden, que creer en la unidad de Dios es también una mitzvah. Y cuando decimos Shema Israel, nos estamos refiriendo a esta mitzvah. Vieron que Rambam es muy interesante porque él siempre explica el sentido de las mitzvot. Rambam era un racionalista, era aristotélico, bueno, es muy interesante la figura de Rambam. Y él quiere siempre entender el sentido de las mitzvot. En hibrit el sentido es el tam, como el gusto. Es muy linda la palabra porque el sentido quiere decir por un lado el significado, pero también el gusto. O sea, ¿qué es lo que me está dejando? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo ulterior de la mitzvah? No es tam cumplo la mitzvah porque Hashem lo ordena, obvio, sí, también. Pero cada mitzvah tiene como una particularidad que nos ayuda a desarrollar algún aspecto de nuestra personalidad, que nos ayuda a desarrollar algún concepto, alguna idea. Entonces el Shema Israel nos ayuda también a trabajar la emuná, que creo que es algo que todas trabajamos día a día. Y hay días en donde lo trabajamos más, y hay días donde nos cuesta un poquito más, y hay días en lo que sobrellevamos de mejor manera y así. Pero es este leitamen, este ejercicio, la emuná, es un ejercicio y lo seguimos ejercitando cada día. Entonces, de eso también se trata un poquito el Shema Israel. Y miren qué increíble que lo decimos todos los días, 2 veces por día, como que es parte del ejercicio, es parte del tenerlo presente. Y cuando lo decimos también lo pensamos y capaz un día estoy como más concentrada y más en tema y capaz hay un día que me suena como que, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Shema Israel, bueno, ¿y por dónde voy? ¿Por dónde le encuentro el tam, el sentido? Y también está bueno que nos genere, ¿no?, estos choques a veces y estas ganas de seguir profundizando y de seguir estudiando. Sí, chicas, siéntanse libres de interrumpir, de comentar, de lo que quieran. Estamos para estudiar juntas. Dale, Sefer HaJinuj. Para el Sefer HaJinuj es la número 417. Es otra forma de organizar y ordenar las mitzvot. Miren lo que dice. Muy fuerte lo Leo que dice el yo, Sefer HaJinuj. Dale, dale, Anita. Sefer HaJinuj, Mitzvah 417. Toda la Torah se basa en las ideas del Shema. Quien transgrede este mandamiento y no cree en la unidad del Santo, bendito sea, también niega todas las demás mitzvot de la Torah, porque ellas dependen de la creencia en Dios y en su unidad. Es como la madre de las mitzvot. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? No sé, ¿Qué piensan? porque quien transgrede transgrede todas las demás mitzvot de la Torah. Porque de esta mitzvah depende en principio la creencia en Dios único, en su unidad,
en lo profundo de creer en Mejor. Él. Y acuérdense que no es solo la creencia, es como el saber, el estoy 100% segura, yo lo sé con toda mi razón y con todo mi intelecto y con todo mi cuerpo, y sé que es así. O sea, ese es el emet, también la emuná, el emet, como que están muy relacionados también. Y a mí me hace acordar mucho esto que dice, como la idea de Rabbi Akiva, ¿se acuerdan que él decía que todas las mitzvot salen de Beafta le Reajá Kamoja? Que el Beafta, el ama a tu prójimo como a ti mismo, es como un Sí tronco, mismo. es un pilar fundamental, y de ahí se desprenden muchas mitzvot. Bueno, esta idea del Shema, pienso que es como muy similar. Así como las mitzvot de Beinadam la Javero, de la persona con su prójimo, se desprenden del ama a tu prójimo como a ti mismo, las mitzvot Beinadam la Makom, las mitzvot entre el ser humano y Hashem, se desprenden de Shema Israel. ¿Sí? Es como la base. Ahí tenemos como dos grandes troncos, es interesante. Estaría bueno después hacer un ejercicio, se las dejo para pensar, cómo podemos relacionar Shema Israel con Ama a tu prójimo. También tenemos muchas formas de relacionar, incluyendo el Para, primer párrafo que habíamos leído, ¿no? para mí el Shema Israel significa que Dios es solo uno. Y ahí es donde nos quita lo de la idolatría, ¿verdad? De Exacto. tantos santos, vírgenes y budas y de todo, ¿verdad? Que es solo uno y es solo Él. Entonces, donde dice, escucha Israel, ¿verdad? Que Dios es solo uno. Ujú. Entonces, no hay una imagen de Dios, ¿verdad? No se lo imagine como persona, ni como cosa, ni como nada. Él es solo uno, Él es presente, pasado y futuro, y ahí está, y es solo Él. Yo, digamos, en mi caso, ayer conversaba con mi hija, con Alejandra, ¿verdad? Que conversamos y yo decía que yo, ¿cómo se imagina uno Dios, ¿verdad? Yo me lo imagino como de colores, como una burbuja de jabón que es transparente pero que tiene colores, una cuestión así. Ale me decía, yo me lo imagino como el viento, le digo, yo sí, yo algo así, que ese es Dios, ¿verdad? Es, Es es un todo, interesante. es un todo, ¿verdad? Es un Es todo. Y una de las primeras justamente de lo que hablábamos de Rambam, que recién leímos, cuando habla también de los principios de fe y del tema, todo el tema de la idolatría, habla sobre este tema, como de no ponerle forma, no ponerle imagen, no ponerle cuerpo, no ponerle un límite, no delimitar, porque es como que le estoy dando como un finito, una exacto, parte un final finito, que y él es no infinito tiene. y es eterno y es incluso, excede nuestro pensamiento. Ya te dejo, Silvi, que cuando queremos pensar y queremos entender qué es Hashem y cómo, no podemos hacerlo porque va más allá del intelecto, o sea, es algo muy difícil de tratar de entender y por eso hay mucho de teología negativa, o sea, de lo que no es Hashem, pero no llegamos Ajá. tampoco a ningún lugar porque es como más del, no sé, la serpiente que se come su cola. Dale, Silvi. Con lo que tú acabas de decir ahorita, em, yo no sé, ¿no? Pero yo pienso que el ser humano en sí, hasta donde se sabe es el ser humano, ¿no? Ujú, El ser humano en sí tiene esa necesidad espiritual, ujú. tiene una necesidad espiritual. Eso no quiere decir que esté en una religión, puede estar en un partido político, puede estar whatever, ¿no es cierto? Esa necesidad nunca se va a satisfacer, Exacto. porque la idea, no la idea, no es la palabra correcta, pero lo que es Dios es inefable. Exacto. No se puede embarcar Ni siquiera en el nada, lenguaje, no, en nada, ni no siquiera en el alcanza. lenguaje, que es lo más humano que tenemos, el Sí. lenguaje, no, Y no lo más cabe. divino también, yo Sí, pienso, como que el lenguaje es algo que nos conecta también con Hashem. Vieron que sí, cuando dicen Bereshit, que nos hizo a su imagen y semejanza, hay muchas teorías, que es la espiritualidad, que es la Neyama, que es el lenguaje, que es la moral, que es el amor. Cualquiera de las que tengamos, incluso no alcanza para darle como un contexto. Entonces es real, es inefable y yo creo que es una búsqueda constante y es parte de nuestra angustia existencial. Y vamos a mm, vivir con eso toda la vida La porque hasta vida. los 120 Besrat Hashem que nos encontremos y sepamos qué pasa, después estamos con esa angustia, ¿no? O sea, tenemos la emuná y sabemos, pero por otro lado, no lo vemos, es muy difícil. por eso me parece que el judaísmo es tan hermoso
Y es tan coherente porque te dice Shema, escucha tus sentidos. No es solo tu intelecto porque no lo vas a lograr. Mejor, Tu intelecto no lo va a captar jamás, sí. pero todo lo que tú puedes hacer, todo lo que tus sentidos, tus emociones, todo, si tratas no solo de intelectualizar, estarás más cerca, creo yo. Y a fe, es como que parte, y eso es también parte de la unidad, como que las mitzvot no son solo hacer y no Ajá, estudiar o no pensar o whatever, y también al revés, no es solamente estudiar y no actuar y no, ajá, esto es también lo que tiene el judaísmo, ¿no? La idea está del equilibrio, y también es sí. difícil de alcanzar y es una búsqueda constante y es la vida misma. A mí Ajá. también me pasa, como que cuanto más estudiás y más profundizás y decís, Qué guay, qué bonito. hermoso, ¿no es cierto? Qué maravilla. Y menos entendés, pero está, es parte de la vida también. Así que en eso estamos, en la búsqueda y en el tratar de encontrar este equilibrio. Y seguimos estudiando y ahora lo vamos a ver, ya les spoileo que estudiar y conocer y profundizar también es una forma de conocer a Shem y de ejercitar nuestra emuná. Así Yo, yo, que yo había muy, muy escuchado lindo. un comentario Sí, del rabino Miguel Cañete, bendita sea su memoria, este, que él decía que cuando, entre tantas cosas que él, ¿verdad? Dice que Shema Israel, escucha Israel, no es escuchar como cuando escuchamos llover o así, sino ujú, es como un llamado de que ponga atención, ¿verdad? Como cuando uno a los huilas le dice, venga y ponga atención, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es un poner atención, pero no es exacto. el escuchar la lluvia, sino es ponga atención, concéntrese y interiorice, ¿verdad? Ese escuchar, ese dentro, no escuchar con los oídos, sino con el alma, ¿verdad? Con el espíritu, escuchar, sentir. Era lo que decía él, es un sentir. Muy lindo. Es lo mismo esto que decía también Silvi, de escuchar como en toda su completitud. Así que sí, y a fe. Miren qué lindo esto. Rav Baruch Itzhak Lifshitz en Misguet Azab nos dice que hay 3 principios también de fe que debemos tener presentes cuando recitamos el primer pasuk de Shema Israel. ¿Quién tiene ganas de leerlos? Yo, Mora, ¿desde qué parte? Acá, para poder ayudar. Súbele un pite. Ok. Ah, Para, Ahí. ¿sí? Para poder ayudar a los demás, explicaré lo que el autor de Tiferet Israel, Rab Israel Litshit, instruyó a sus hijos respecto a la misma de leer el Shema. Uno debe concentrarse en los 3 principios de fe. Oye Israel, enséñate a tener emuná, fe, en la existencia de Dios y que Él nos reveló la Torá. Que su voz y mandamientos puedan oírse en ella y debemos escucharla. El eterno nuestro Dios alude a la creencia en la recompensa y castigo. El nombre eterno refiere a su atributo de misericordia y Dios a su atributo de justicia. El eterno es uno, alude a la inmortalidad del alma. Así como Dios es uno, también lo es el alma, que fue creada a su imagen sin partes, por lo que no puede desintegrarse ni morir. ¿Vieron cómo cada uno de los rabanim, cada uno de los comentarios que vamos leyendo le van agregando como otra capa a la cebolla? Es muy interesante. Y acá nos trae, bueno, el Shema Israel, la Emuná, ya hablamos, la existencia de Hashem es como la base, pero miren qué lindo lo que decíamos antes, no es solo prestar atención, escuchá Israel, vos escuchaste la Torá en Arsinai, y ahora cuando escuchás y cuando cumplís cada mitzvah, que te resuene el eco de Sinai en lo que vos estás haciendo, que no seas tan cumplir por cumplir. También pensar el sentido, escuchá qué es lo que quiere Hashem, qué es lo que te está diciendo con esta mitzvah, con esta acción que está llevando adelante. Después, la idea de la recompensa y castigo, ahí podemos charlar 1.000.000, es muy interesante también ese tema, pero también es parte del equilibrio, ¿no? Y de todo esto que viene de a parejas, cuando en, en Hazal, en los textos rabínicos, se habla de que el nombre Hashem, ¿sí? Es el atributo de la misericordia y Elohim es el atributo
del din, de la justicia. Está Gesed y está din, y que los dos son necesarios. Y también se habla mucho de esta idea en lo que es la crianza de los hijos. Si nosotros somos todos Gesed y todo amor, obviamente tiene que haber amor, y es la base, es lo fundamental, tiene que haber amor porque si no, no hay crecimiento, no existe. Si yo no le doy amor, no crece. Pero si es todo amor y todo permisivo y todo que viva la pepa y haz lo que quieras, tampoco crece, porque necesitamos un marco, necesitamos un din, necesitamos un atributo de justicia, que es como lo más como lo estricto, ¿no? Que siempre uno dice, guay, como que me asusta, pero es necesario, tiene que haber un marco, tiene que haber una estructura, tiene que haber un esto está bien y esto no está bien. No vale todo. Y eso también es judaísmo. Entonces, los dos también es parte del encontrar el equilibrio y también es difícil. Y cuando le pedimos a Shem de juzgar, vieron que siempre cuando decimos de juzga a los demás como te gustaría que te juzguen a ti, siempre juzgamos, tratamos de juzgar con gesed, porque a uno automático es como que le sale el din, ¿no? De decir, bueno, juzgo y ta, ¿qué será? Pero no, gesed, siempre con amor y con buen ojo y con cariño. Y de esa forma, Besat Hashem también nos van a juzgar a nosotros. Y si leen Bereshit, van a ver que también aparecen los dos. Aparece el nombre de Hashem y aparece el nombre de Elohim, ¿sí? Que uno, Elohim también es más la naturaleza. Bueno, muchas interpretaciones, pero esto de que las dos tienen que estar juntas. Y también esto es la unidad de Hashem, porque Hashem es tanto Gesed como Din. Y eso también nos hace ruido, porque decimos, wow, ¿cómo es una, es lo otra? ¿Qué? Es todo. Y es muy interesante. Y la última, de la inmortalidad del alma, Hashem es uno, nuestra Neyamá es uno, nuestra Neyamá es divina, es una parte, es una chispa directamente de Hashem. Entonces, así como fue creada a imagen de Hashem, es eterna y no puede desintegrarse y no puede morir. O sea, nosotros también tenemos una parte divina y una parte de Hashem dentro nuestro, y eso también es increíble. O sea, es parte de un poquito de cómo resolver la angustia existencial de la que hablábamos antes, de decir, nosotros también tenemos una parte de divinidad dentro nuestro. Sí, Silvi. Esto, ¿hay alguna discusión o algún mahloket, qué sé yo, se aplica solamente a los Yehudim o es en general? El ser humano. El El ser ser humano. humano. Sí, en la Hasidut hay toda una teología, no estoy muy versada en ese asunto, lo podemos investigar, de que el Yehudí tiene como un extra, como no sé bien cómo es Yapa. el asunto, sí, como una chispita extra, pero todo ser humano tiene una Neyamá. Acuérdense que Adán, que fue creado con el Ruach, ¿sí? Que Hashem le insufló Ruach Haim, es nuestro predecesor de la especie humana. Adán no era Yehudí. Entonces, todos los seres humanos tenemos esta chispa divina y tenemos este potencial de crecer y de ser inmensos y de alcanzar lo que Hashem está esperando de nosotros. O sea, el Yehudí tiene un camino especial para hacerlo, que es por medio de la Torah y las mitzvot. Pero todos los seres humanos somos creados a imagen de Hashem. Todos los seres humanos. Y tenemos ese potencial y tenemos esa chispa que nos hace semejantes, en cierto modo, a Hashem. Y que nuestra Neyamá también es eterna. Y es increíble, porque de verdad, o sea, somos la única especie que es consciente de su propia existencia, de su propia finitud, y es muy fuerte. O sea, ser humano no es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que venimos a hacer a este mundo? Eso también es una de las respuestas que buscamos dentro del judaísmo. ¿No es cierto? Y bueno, venimos eso, venimos a cumplir las mitzvot, venimos a cumplir la voluntad de Hashem y venimos a mejorarnos y a mejorar el mundo que nos rodea y dejarlo mejor, Besat Hashem, que cuando llegamos. Ese va a ser el objetivo. Así es. Muy buena pregunta, Silvi. Vamos, sigamos, dale que tenemos mucho para estudiar y se nos va el tiempo. Me encanta. Comentario sobre el uno. Sí, que Hashem es uno y entendemos también como único, Ejad. Vieron que en la creación del mundo, volvemos a hacer intertexto con la creación del mundo que decíamos, cuando se crea el primer día, no dice Yom Rishon, día primero, dice Yom Ejad, porque era el día uno y era el único que existía hasta ese momento, no era una cuenta
que iba ascendiendo, así primero, segundo, sino que era el único día que había, después, bueno, fue el segundo, el tercero, etc. Entonces acá Hashem nos dice es uno y también es único. ¿Quién lo quiere leer? La palabra uno tiene dos connotaciones: que no hay otro Dios fuera de él, Rashbam. Y aunque percibimos a Dios en diversos roles, bondadoso, enojado, misericordioso, sabio, juez, etc., estas manifestaciones no se contradicen. Aunque el intelecto humano no logra comprender su armonía, todas forman parte de su unidad. Rav Gedalia Shor lo compara con un rayo de luz que al pasar por un prisma se ve en distintos colores, aunque en realidad es uno solo. Así también, todas las manifestaciones de Dios son en verdad una sola. Lindo, ¿no es cierto? Era un poco lo que hablábamos antes. Sí, Me hizo acordar lo que tal dijo Flor cual. también de la pompa de jabón, que es Sí, como, son las formas en las que tratamos de comprender, de racionalizar, porque de verdad nos excede como seres humanos. Entonces, cada uno en su nivel y en su momento y en la forma que le encuentra, va a tratar de entender y lo va a llevar adelante, pero siempre teniendo en cuenta también lo que nos dice Rambam, de no llegar a cometer la idolatría, ¿no? De que entender de que todas las formas de metáforas y analogías y demás son eso, son formas para tratar de entender y comprender algo que realmente nos excede. Por eso también en la Torah, cuando hay mucho antropomorfismo, ¿sí? Decir la mano de Hashem, no es que Hashem tiene una mano, se refiere a su fuerza, a su poderío, a su accionar, lo tenemos que pensar siempre en una forma alegórica y metafórica, ¿sí? Eso, bueno, eso hasta acá. ¿Cómo venimos? ¿Qué dicen? ¿Se entiende? ¿Va queriendo? Vamos a poquito entendiendo un poquito más de lo que es el Shema Israel. ¿Tienen ahí a mano el Sidur? Estábamos estudiando, dijimos Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pero si se fijan en el Sidur, hay algo chiquitín que se dice antes y hay algo chiquitín que se dice después. ¿Lo tienen? Y en el de Kriyat Shema, la mitad es diferente, ¿no? Fuerte, Esther. El de Kriyat Shema, la mitad es diferente. Sí, pero vale. Pero yo les hablo en general el de la tfilá. ¿Qué dice? El Melech Neema. Eso, Anita. Eso, y después. Y después. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Excelente. Tenemos como dos frases que le hacen sándwich al Shema. Una antes y una después. El Melech Neemán, ¿no te parece, Silvi? Lo podemos agregar. No siempre aparece el Melech Neemán, porque hay muchos sidurim. Piensan que somos todos tzaikim y vamos a rezar al Beit Knesset con Minyan y Hassan y todo bárbaro, pero si estamos en casa, y lo decimos en casa tranquilitas, se acostumbra antes del Shema Israel decir esta frase, El Melech Neeman, estas tres palabritas, ahora vamos a ver por qué, y después del Shema, esa sí tenía que aparecer, en chiquitito, el Baruch Shem Kevod. Así que si no lo tienen, pueden agarrar un lapicito y le escriben ahí, el Melech Neeman, justo antes de Shema Israel. Ahora vamos a ver exactamente qué significa y por qué se dice. Espérense. Va. ¿Se ve? Sí, Sí. Vamos. señor. ¿Quién lee? antes y después del Shema, el Melech Neeman y Baruch Shem. Ahora examinamos el significado más profundo de las frases que preceden y siguen a la declaración del Shema. El Melech Neeman, Dios el Rey fiel. Nuestros sabios enseñan que el cuerpo humano tiene 248 órganos y hay 248 misbot positivas. Talmud Bavli Makot 23b. El Shema contiene 245 palabras, por lo que cuando se recita con Hassan, este añade las palabras Hashem Elohem Emet, el Eterno vuestro Dios es verdad, para completar 248.
Cuando se reza en soledad, se anteponen las palabras El Melech Neeman, Dios el Rey fiel, con el mismo propósito. Ah, Excelente. Cuando decimos Hashem lo que Gememet, eso lo decimos al final de la lectura del Shema, antes de las brajot posteriores. Cuando rezamos solitas en casa, antes de empezar Shema, decimos El Melech Neeman, Shema Israel, ¿ta? Y ahí empezamos ya con la lectura para completar de nuevo el 248, que es muy lindo, porque siempre todo es como que tiene como un significado, ¿no es cierto? Y un fin ulterior, y decimos, wow, 248 mitzvot positivas y 248 órganos de nuestro cuerpo, y queremos cumplir las mitzvot con todo nuestro cuerpo y con todo nuestro ser, y obviamente no cada vez que vamos a decir Shema vamos a pensar en todo esto, pero es un recordatorio más. Tenemos muchos recordatorios. Entonces ahora ya lo sabemos por qué le agregamos estas 3 palabritas al inicio, ¿sí? Para completar. Después las quiero a todas contando, a ver literal si hay 248 palabras, me dicen o no, o nos han mentido todo este tiempo. No. Ay, 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 pero muy lindo. Si lo leemos en Keilah, con Minyan, le agregamos a Yeme lo que Yeme meta al final. Si leemos solas, el Melech Neeman, ¿sí? Acá, bueno, esta explicación del Rab Abraham Abedin nos dice lo mismo. Él contaba como Betzorfat, Ombrim, que según él era una costumbre ahí de Tzorfat, el Melech Neeman, y ya quedó, para agregar y completar esta cantidad. Bien, los 3 atributos de el Melech Neeman, acá que el Melech Neeman, para no poner, ¿vieron cómo decimos el Okeinu? Para no decir también el nombre de Hashem, porque él quiere decir Dios. Como todos los nombres que terminan así, Daniel, Uriel, ¿vieron que son todos nombres en hibrid, Mijael, etcétera? Tienen el nombre de Hashem adentro. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cuáles son estos atributos que aparecen en esta frasecita? ¿leo? Dale, Silvia. Sí. Los 3 atributos de Kel Melech Neeman. El Dios, el Dios poderoso, omnipotente y lleno de bondad. Melech, rey, supervisa todo por él mismo como un rey sobre su ejército. Neemán, fiel, fiel para castigar y también para recompensar abundantemente a quienes siguen sus caminos. Talmud Balbi Shabbat 119b. Amén. Eso es el Otra, siguiente. dale, no importa. Sí, amén. Es un acróstico de El Melech Neeman. Si lo ponemos en hibrid, acá se fijan, está Amén. Y acá está el Melech Neeman. ¿Se llega a ver? Él empieza con Aleph, Melech empieza con Mem, Neeman empieza con Nun. Obviamente está al revés, está en hibrid. Entonces ponemos Aleph, el Melech Neeman. Y justo hablábamos de la idea de la emuná, que es una de los principios que aparecen también en el Shema Israel. Así que, miren qué lindo. El Melech Neeman también nos trae esta idea de emuná. ¿Qué dice entonces Reish Lakish? Reish Lakish dijo: todo aquel que responde amén con todas sus fuerzas ve abiertas las puertas del Gan Eden, como está escrito: abran las puertas para que entre la nación justa que guarda fidelidad. Leshayahu 26:2. No lo leas como Shomer Emunim, que guarda fidelidad, sino como She Omer Amenim, que dice Amenim. ¿Qué es amén? Rabbi Hanina dijo: el Melech Neeman, Dios el Rey fiel. Lindo. Algo muy lindo con esto de decir amén, de decirlo con mucha kavaná. Saben que de verdad cuando decimos amén tiene que ser como amén, o sea, en serio, estamos hablando de emuná. Yo creo en eso, pero no creo, yo lo sé. ¿Se acuerdan? La emuná es yo lo sé y estoy segura 100% de que es así. Y lo mismo cuando escuchamos una brajá o cuando nos dicen una brajá, porque a veces estamos así como tímidas, ¿no? Y nos dicen algo como, bueno, sí, gracias, amén, así bajito. No, amén, con fuerza, con kavaná, de verdad. Cuando escuchamos que alguien dice, por ejemplo, una brajá,
si nosotros después respondemos amén, tenemos mérito por la verajá que dijo la otra persona. ¿Sí? Si Sara está comiendo una manzana y dice una verajá antes de comer la manzana y yo respondo amén, Sara está obligada a decir la verajá porque está comiendo la manzana. Yo es como que nada, puedo dejarla pasar, pero digo amén y es como que ya me gané también ese mérito. Así que amén con mucha cabaná, de verdad, es algo muy, muy lindo. Y también cuando nos dicen una verajá, cuando recibimos palabras de aliento, de verajá, de todo, amén, con mucha cabaná. ¿Sí? Siempre. Excelente. Eso entonces por el Melech Neemán. ¿Se entendió? Las 3 palabras que decimos antes de Shema Israel, solamente cuando leemos en casa sin minyan. ¿Sí? Cuando vamos a decir Shema Israel en soledad. Y Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, que es bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre y jamás. Esta la leemos después de Shema Israel. Eso sí están todos los sidurim, que se suele leer en voz baja, dice Belaja, yo leemos en voz baja. Y siempre lo decimos bajito, excepto en Yom Kippur, cuando lo decimos en voz alta. Es la única vez en el año, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. ¿Quién lee? Talmud Babli Pesajim. ¿Puedo leer yo? ¿Me escuchan? Dale, sí, Flor, adelante. Sí. ¿En dónde es que estamos? Acá, ¿por qué decimos? Ok. ¿Por qué decimos esta frase si no es parte de la Torá? Porque Rabino Shimon ben Lakish explicó, abro comillas, y Jacob llamó a sus hijos y les dijo, 2 puntos, reúnanse y les declararé lo que les sucederá, cierro comillas, Bereshit 49:1. Quiso revelar el fin de los días, pero la Shejina lo abandonó. Pensó que alguno de sus hijos no era meritorio, como Ismael o Esba. Sus hijos le respondieron, Shema Israel y Jacob, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno, cierro comillas. Continúo. Sí. Jacob respondió, Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Bae. Los sabios preguntaron, ¿qué hacemos? Moshe no lo dijo, pero Jacob sí. Decidieron decirlo en voz baja. ¿Alguna entendió lo que acabamos de leer? Está difícil un poquito, ¿no? Si alguien lo entendió, explique. Bejábol. Lo agregaron porque Jacob lo hizo en respuesta al Shema que dijeron, pero como Moisés es el rabino, ¿verdad? Fue como, bueno, ¿y qué hacemos? Igual fue uno de los patriarcas el que lo dijo. Entonces fue como, bueno, sí, sí, sí hay que decirlo porque él hizo esa respuesta. Entonces después nosotros decimos aquí Shema, Israel, todo, y luego sería como la respuesta que está dando Jacob, pero en bajito como para darle mérito, pero sin quitarle el mérito al Moisés también. ¿Pero qué significa que Moshe no lo dijo? Di que él no lo pronuncia, no sé. ¿Se No lo entiende dictó, la pregunta? como que él no lo dictó, Shema pero tenía que hacer. Israel, ahí va, Shema Israel es un pasuk de la Torá, ¿verdad? Ajá. Estamos todos clarísimos de que es un pasuk muy importante y lo enseñamos desde chiquititos a los niños. Shema Israel es un pasuk de la Torá. Baruch Shem Kevod no estaba en No. la Torá, no aparece, pero nos aparece en el Shema Israel. Entonces en el Talmud, como muy bien sabemos, se pone a discutir y a preguntar de dónde salió esto. ¿Por qué decimos Baruch Shem Kevod? ¿Qué tiene que ver? Cuando Jacob estaba a punto de morir, saben que los padres siempre antes de morir reúnen a sus hijos y le dan la brajá. La brajá era también parte de la herencia, ¿no? De este deseo del trascender. Es parte de lo que estábamos hablando. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Es dejar una marca en este mundo, hacerlo un lugar mejor y que tengamos el mérito de que nuestros hijos y alumnos lo puedan continuar con nuestra tarea y con nuestro legado. Entonces Jacob, que fue el último de los 3 patriarcas, y sabemos que no es que tuvo un hijo que lo continuó, sino 12, las 12 tribus de Israel, él los llamó a su lecho de muerte y les empieza a decir, le vino toda una nebuá a Jacob y empieza, hijos míos queridos, les voy a contar lo que va a pasar en el final de los días, cuando venga el Mashiach, cuando ¡pum! Se le fue la Yejiná. Como que Hashem no quería que les cuente esa historia, ¿sí? Entonces se le fue. Y Jacob pensó erróneamente, dijo, uy, capaz que alguno de mis hijos todo mal, y que por eso
no se me fue este Ruach HaKodesh y no les estoy pudiendo contar lo que les quería contar, porque cuando leen de la Torah es muy interesante, lean el discurso de Jacob y empieza como que les voy a contar lo que va a pasar Bejarita y a mí, y después cambia totalmente y empieza a darles la brajot a los hijos, y es como, ¿y acá qué pasó? Se trata de eso, no les siguió contando lo que iba a pasar, les dejó de spoilear la película y les dio la bendición que era para eso que realmente los llamó. Entonces, para que Jacob no se preocupe y pueda morir en paz, los hijos le dicen, papá, Shema Israel, Israel es Jacob, escuchá, Hashem es nuestro Dios, Hashem es único, quédate tranquilo, nosotros somos Tzadikim, seguimos en tu camino, estamos bien, continuaremos con el legado, ¿sí? Con la Yadut. Y ahí Jacob respondió, Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Esto es un midrash. Ahora, no está en la Torah. Es importante aclarar. Es un midrash, no está en la Torah. Y otra persona que reunió también a las tribus y las bendijo antes de morir fue Moisés. Moshe. Ahí viene la otra de que tiene que ver Moshe en esta historia, de por qué lo traen y que no lo dijo, sí lo dijo, no sé qué dijo. Moshe ahí no aparece la idea del Baruch Shem Kevod. Entonces se preguntan los Jajamim. Jacob les está respondiendo esto a sus hijos y lo relaciona con el Shema Israel. Moshe en su discurso no lo dijo. ¿Qué hacemos? Vamos a decirlo en voz baja. ¿Sí? Esa fue como la deducción y la conclusión a la que llegaron los Jajamim. ¿Sí? Esa fue como la decisión y el por qué y qué tiene que ver este Baruch Shem Kevod. ¿Quién sigue? Yo lo puedo leer. Dale, Alejandra. Dice, donde Rash Samuel, ¿verdad? Ajá. Rash Samuel, Eidels, Maharsho, Yitushei, Maharsho Pesahim 56a. Por respeto a Moshe lo decimos en voz baja. Por respeto a Jacob lo decimos. Como Moshe no lo incluyó en la Torá, sería una falta agregar palabras a lo que él dijo y romper el texto diciendo Baruch Shem en voz alta. Pero como Jacob lo expresó al aceptar el yugo del reino celestial, se decidió decirlo en voz baja. ¿Ahora se entiende a qué viene y por qué se dice? Entonces dijimos, antes de empezar, si estamos solitas en casa, el Melech Neeman, tapamos con la mano derecha los ojos, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y bajito, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Hasta ahí venimos bien. ¿Qué más? ¿Qué dice el Midrash Rabá? De nuevo, esto es un Midrash. Dice Midrash Rabbah, Aet Hanan 2:36. Moshe oyó esta frase en el cielo, dicha por los ángeles. Cuando Moshe subió al cielo, oyó a los ángeles diciendo, Baruch Shem Kevod Malchuto Levaed. Y cuando regresó, la trajo Israel. Y en Kippur, al purificarnos como ángeles, le proclamamos en voz alta. Excelente. Esta es la respuesta, una posible respuesta a por qué lo decimos bajito todo el año y en Yom Kippur lo decimos en voz alta. ¿Sí? Bien. Entonces ya estamos, ya sabemos que empezamos con el Melech Neeman, decimos Shema Israel, bajito Baruch Shem Kevod, y llegamos a el primer párrafo de Amar Hashem. Y dijimos que Beafta et Hashem Elokeja. Y nos habíamos preguntado, y esa era nuestra tarea semanal, y ahora quiero que me cuenten cómo les fue, si pudieron leer, cómo amar a Hashem. ¿Qué es esto de amar a Hashem? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Pudieron leer el párrafo? ¿Hay algún concepto, algo que sí, Silvi, que les haya resonado? Yo tengo una preguntita. El primer párrafo es de ese Beafta et Adonai Eloheja, ese, ¿no es cierto? Ese mismo. Me suena tan raro. O sea, no en hebreo no me suena porque no me suena. Pero me suena raro en español porque dice, amarás a Adonai tu Dios. Es como que fuera una tercera persona que me está diciendo. Ujú. Es raro, porque es Hashem que te está diciendo que lo ames a él. ¿Y por qué no dice ámame? Najón. Me hace pensar a veces, ¿no les pasa que le hablan a sus hijos en tercera persona? Papi quiere que hagas tal cosa, o mami le gustaría tal otra. Me hace acordar un poco a eso, de verdad. Es como que le hablo en tercera persona
al niño, pero le estoy hablando yo, no sé, te estoy diciendo así como que se me ocurre ahora este pensamiento. Es interesante. También es rara la traducción, esto lo hablamos muchas veces, de que cuando lo leemos en hibrit, o sea, el Beafta es un tzibui, es amarás a Hashem, pero es tipo también, ama a Hashem, con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Es como también un lema. Y si Es es Yo tal algo siento, vez que... como dice Ran Van, Ujú. que es como una forma de como para que nosotros personifiquemos y lo interioricemos y podamos entender, ¿verdad? Usted sabe que somos mentes inferiores, podamos entender eso, ¿verdad? Y no decir que Dios dijo, ámeme, para que no vean que es un Dios soberbio o prepotente o arrogante, sino es amarás a tu Dios, ¿verdad? Es esa forma de que yo voy a delegarle y le estoy diciendo, vea, papito, vaya, dígale a su mamá, ¿me entiende? Una cuestión así, ¿verdad? Es que uno lo aplica, digamos, con los hijos. Así lo entiendo yo. Puede yo Futuro, ser. siento no es que por cierto, no primera puede persona, ser futuro. Amarás, ¿no? Beafta, el tzibui en hebreo hoy en día se intercambia. En el hebreo moderno no se usa tanto el tzibui como el futuro. A veces uno usa el futuro para ordenar también. Es Mm, como medio una para dar cuestión comando. idiomática. Sí. En la Torá aparece mucho más el imperativo, que en el hebreo Ujú. moderno no se usa tanto. Se usa más el futuro como para que iludar órdenes. mm, En Ecuador lo usan, harásme tal cosa. También lo dicen así, ¿no es cierto? mm. Es Bueno, interesante, pero sí. Yo, Vamos a ver, hay muchas respuestas posibles, pero es yo una muy tengo buena en la pregunta. Gracias, perdón, Esthercita. perdón, Janina. Sí, Silvia. Yo tengo en la traducción, ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, como una orden, Exacto, exacto. no como futuro. También, por eso. Beapta. ¿Sí? Beafta, et Adonai Elohim. Y también está muy en tú, o sea, todo el párrafo, otro ejercicio interesante, ¿cuántas half sofit aparecen? Bejol levavja, ubejol nafsheja, ubejol meodeja, y todas las half, ¿vieron todas las que terminan con ja, 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 ja? No es que nos estamos matando de risa, habla de en la segunda persona, está dirigida a tú, tú. está hablando a ti, o sea, a mí. Nos habla el texto, me está hablando directamente, como me está interpelando. Y eso también es interesante, de cómo es que está escrito. ¿Sí? Vamos a ver ahora algunas posibles respuestas de qué significa esto del Beafta. Tenemos poquitos minutitos, si no, Besrat Hashem, seguimos la próxima. Es un tema lindo y profundo y no quiero que lo dejemos de estudiar. Mire lo que dice el Talmud en Yomá. ¿Amarás a Dios o ama a tu Dios? ¿Qué quiere decir? Haz que otros también lo amen. Veremos. Esta es una de las interpretaciones. ¿Quién quiere leer? Yo puedo ¿Puedo continuar. leer? Bueno, Bueno, lea usted, Ale. está bien. Enseñaron los sabios, amarás al Eterno tu Dios. Esto significa que hagas que el nombre del cielo sea amado a través tuyo. ¿Cómo? Estudia Torah y Mishnah. Sirve a los sabios y compórtate con amabilidad. ¿Qué dirán las personas? Dichoso el padre que le enseñó Torah. Dichoso su maestro. Pobres aquellos que no estudian. Miren a esta persona que estudia Torah. Qué bellos son sus caminos y correctos son sus actos. ¿Y qué correctos son sus actos? Perdón. Hermoso, ¿no es cierto? ¿Qué significa Beav, te me lo queja? Que seas un mensch. Eso, que otros también lo amen, que te vean y que digan, wow, o sea, esto es amar a Shem. Yo también quiero. Yo quiero seguir este camino. Yo quiero convertirme en una persona así, que da gusto, ¿no? Como que ese es el objetivo. Eso es lo que queremos de un Yehudi, una Yehudiá. Que digan, qué gusto, qué lindo, qué ejemplo. Eso, convertirse en un buen ejemplo, provocar que otros también lo amen a Shem. No es sencillo tampoco. Me hace acordar una historia muy linda que me habían contado una vez en un Shabbat, que una vez una persona le pedía a Shem como, por favor a Shem, como que esa era su tefilá más profunda de su corazón,
no hagas que se haga Hilul Hashem por medio de mí. O sea, que yo nunca profane tu nombre en público. ¿Sí? Miren qué fuerte, o sea, que yo no sea una causa de Hilul Hashem, de profanar el nombre de Hashem. Al contrario, que podamos hacer todo siempre Kiddush Hashem. ¿Sí? Que no digan, guay, tipo, guay, esta persona, qué feo, ¿no? Yo no me esperaba esto de un Yehudí o de esta persona o de ABC. Todos conocemos alguna historia semejante como el que no queremos ser ese ejemplo. Besrat Hashem, que tengamos el mérito de ser el buen ejemplo, del modelo a seguir, de que provocar que otros también lo amen a Hashem y que digan, wow, o sea, de eso se trata, está buenísimo, yo también quiero. ¿Sí? Ese es el camino que quiero seguir, de verdad. Es lindo. Y miren qué lindo, cómo dice, ¿qué dirán las personas? Dichoso el padre que le enseñó Torá. O sea, guay, ¿quién es el papá de esta persona? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su esposo, su esposa, sus hijos, sus amigos, su círculo? Dichoso su maestro, ¿quién tuvo el zehut de enseñarle? Hermoso. Ay, Maritza, bienvenida. Denme, esperen, un segundo. Ya te comparto antes de olvidarme y les comparto a todas. Y Besrat Hashem, seguimos la próxima. Esperen que le quiero compartir el link del grupo. Bienvenida, Maritza, ¿de dónde eres? ¿Se me fue Maritza? Acá estoy. Ahí Soy, está. sí, soy de Venezuela, pero vivo actualmente en Argentina. Qué gusto. Bueno, bienvenida. ¿Y a qué comunidad estás yendo? Estoy aquí en Beit Jabad de Echeverría. Estoy aquí justamente. Y Excelente. un gusto de participar en tu clase a través de una conocida, una amiga que también está Bueno, en el... bienvenida, Besimja. Estás invitada. En realidad la clase es los martes. Hoy Gracias. hicimos hoy, Ajá. pero Besrat Hashem. Ahí seguimos adelante. Ahí te compartí en el chat. Ok, Espero que te haya llegado. Con ese link te puedes unir al WhatsApp. Están todas también invitadas a compartirlo con amigas. gracias. Todo Ah, suma. Está bueno sumar nuevas voces también y nuevas reflexiones y seguir estudiando y bueno, y profundizando juntas. Besrat Hashem. ¿Alguna otra reflexión sobre esto de Beafta? ¿Qué es lo que quiere decir esto de amar a Hashem? A mí me parece que por más que sea lingüístico, digamos, las traducciones son, pues, no son tan perfectas, pero cuando uno habla del futuro no es que lo voy a hacer mañana, ¿verdad? Sino que me parece que es un poco más trascendente en el sentido de que si yo tuviera la orden como ama a Dios primero o ámame, ahí surgirían varias cosas filosóficas como ámame a quién, a qué Dios, cuál. Entonces somos, como dijo Flor, seres humanos limitados en donde cada quien tiene su percepción y su forma de interiorizar lo que es Hashem, ¿verdad? Y su forma de sentirlo. Entonces amarás a tu Dios, ¿verdad? O sea, que es el único que deberíamos tener claro, hasta como dice la Torá. Sin embargo, es también cómo lo percibimos, en qué momento lo sentimos más cerca de nosotros, cuándo lo necesitamos. Y ese amar a veces es de aquí para el frente y no solo hasta que yo me muera, sino que en mis generaciones y en el tiempo venidero. Que yo lo amé hoy, ya mañana no tengo por qué amarlo porque ya es el presente, sino es en el futuro, de aquí en adelante hasta el fin de los tiempos de mis hijos, de mis generaciones. Entonces, algo que no trasciende el tiempo, porque estamos hablando de Dios que no conoce cosas temporales como nosotros los humanos. Entonces, es como desde el momento en que naces o en el momento en que te educan, te enseñan de tu existencia, ama a tu Dios. O sea, amarás hasta el fin, hasta que tu alma también pueda. Como que es una mitzvah constante, ¿no? Como de aquí en adelante. Así como lo venías haciendo, no es suficiente, está muy bien, seguí. Sigue adelante. Seguimos participando. Y a fe, Beavta, está muy bien, me gusta. Saben que Rambam nos trae que también que el amor a Hashem se expresa acercando a otros también a Hashem. ¿Sí? ¿Vieron como la idea esta de la llama de que hablamos, de que una vela puede encender también a muchas otras? Esa chispa, ese potencial que tenemos de acercar también a otras personas y de encenderlas, que lo podamos hacer. Y dice en el Sifri, Beavta, et Hashem, haz que otros lo amen como lo hizo Abraham. Abraham nos dice amaba tanto a Hashem que se dedicó a acercar a otras personas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Abraham convertía a los hombres y Sara convertía a las mujeres? Así decía en el Midrash,
de Rashi también cuando las Nefayot, toda el Bejora Nefesh, Yerasú Bejarán, las Nefesh, las almas, que veníamos hablando de las almas, que habían hecho en Harán, ellos iban charlando y conversando y la gente los veía actuar y los veía cómo vivían y decían, qué lindo, esa es una linda vida de pareja, yo quiero también eso para mí, me gustaría seguir ese camino, ese era el ejemplo. Entonces así tú también ama a Dios tanto que desees acercar a otros a Él y que tu mero ejemplo de vida los inspire. ¿Qué es Zehut? ¿No? Yo creo que eso es Kiddush Hashem, eso es como ser Kedoshim, de decir Kedoshim Tihu que Kadoshani, cuando nos dice Hashem, sean Kedoshim, sean consagrados, vivan de verdad con fe, con trascendencia, con significado. Vieron que se ve, es como que ese brillo lo queremos imitar porque es luz y nos ilumina y nos hace bien y nos da calorcito. De eso se trata la Torá. Y de nuevo, Como, el equilibrio, de encontrarle el equilibrio y tampoco quemarnos. ¿Sí? como De dice, estar... Israel es luz de las naciones, entonces que cada Exacto, nosotros tengamos nuestro propio Israel, de ser luz para que la gente, no es que yo diga, venga y le cuento, sino que la gente pregunte, ¿qué lo hace a usted tener ese brillo? exactamente. Entonces le da uno pie para hablar y decir, no, es que yo estoy con mi creador, con mis cosas, y que digan, pucha, yo quiero seguir a esta persona, o quiero, ¿qué es lo que está haciendo para que usted brille así? Entonces cada quien va a encontrar a Dios, por ejemplo, tu Dios, no es que yo quiera que venga y convierta a todo mundo, porque jamás podemos hacer eso, pero que por lo menos así sea una persona que sea Gonin, que diga, pucha, sí, quiero acercarme al que es mi Dios, ¿verdad? Y lo más Entonces, interesante, Alejandra, te lo doy vuelta, es que solo Abraham y Sara eran los que iban por ahí con el resto de la gente de la humanidad, porque ellos fueron los primeros, si queremos, Yehudim, pero en realidad la idea es acercar a otro Yehudí, es ayudarlo a brillar, de un Yehudí que está alejado, que está medio apagado, que está medio tristón, que no le vemos, viste, ahí ese brillo que está, y ayudarlo así. también a iluminar, ¿sí? Y a sacar esa chispa y a sacar esa luz, porque todas la tenemos también adentro. Obviamente que pasa, dijimos, con toda la humanidad, pero como ustedes saben, el judaísmo no es proselitista, así que siempre el objetivo es acercar a los Yehudim, ¿sí? Y tratar cada uno de seguir adelante con su vida, con sus mitzvot, y de iluminar de a poco a uno mismo y a su familia y a su pareja y a sus amigos y a su círculo cercano y a su comunidad y a los amigos y al barrio y al supermercado y al señor del que conduce el colectivo que le veo medio triste y así de a poquito vamos generando un efecto súper amplio. Yo Sí, pienso claro. que uno debe, ¿verdad? Antes de tratar de impartir amor, empezando por el amor a Dios, ¿verdad? Es quererse uno mismo, Majón. porque si usted no tiene amor para usted, ¿cómo usted va a querer a otra persona, ¿verdad? O a otro ser, ¿verdad? Si usted dentro de usted misma, usted no se quiere, no se acepta, soy gorda, soy flaca, soy pelirroja, soy colocha, soy, ¿verdad? Porque Dios me hizo así, la creación de Él es perfecta, tal como soy, en donde estoy o como estoy, ¿verdad? Ujú. Si eso no lo acepta uno primeramente, difícilmente uno puede llegar a querer a otra persona, tu pareja, tus hijos, lo que sea, ¿verdad? Y principalmente a Dios, ¿verdad? Entonces, Hermoso. lo primero es un voto, me parece a mí, ¿verdad? Como de humildad, doblar rodillas y decir, uno, gracias, gracias porque hoy respiré, hoy me levanté, hoy tengo un propósito, gracias por ser como soy, por mis brazos, por como soy, sin compararme a mis Costa Rica o a mis universo, ¿verdad? Ni nada o tal vez esas personas que tienen mucho dinero y yo no lo tengo, ¿verdad? Ujú. Sin compararse, porque en donde estoy es donde tengo que estar, es una pieza, como lo veo yo en la vida, es como un tablero de ajedrez. Unos son peones, otros son alfiles, otros son caballos, otros son reinas, torres, y uno está ahí jugando una partida y uno es una de esas piecitas. La que sea, aunque sea un peón, es importante. Un peón defiende a la reina. Entonces, ese es para mí el primer paso, quererse uno y aceptarse uno. Entonces, ahora sí, ya de ahí, de esa tierra linda y abonada, ahora sí, ya ahí sí puede florecer un montón de cosas. Eso también es parte, muy bien, Flor. Silvi. Quisiera hacer una petición si es posible. Como estamos viendo ahora aquí dice también que enseñarás a tus hijos, ¿no es cierto? Yo quisiera
pedirles por favor que tal vez no sé ya ni cómo pueda ser, para la próxima, si pueden traer ejemplos reales de cómo hicieron las mamás para enseñar a sus hijos y sobre todo me interesa mucho las abuelitas a sus nietos. Hermoso. Y Con sabes que una de las ejemplos así. interpretaciones de le enseñarás a tus hijos también es tus alumnos, porque los alumnos que uno hace se le consideran como los hijos. Y cada persona que le enseña a Filo una letra de Torá a otro, es como que ya le enseñó un montón. Y el otro también le debe un respeto por eso que aprendió de esta persona. Yo Es muy pienso, hermoso. yo pienso que más bien debería ser al revés. Los hijos deberían de decir qué me enseñó mi mamá. Digamos, Obvio, siempre, siempre. porque yo puedo decir muchas cosas, pero no sé cómo lo percibió mi hija. Digamos, en este grupo, bendito Dios, está mi hija Alejandra. Entonces, que Alejandra le diga a la compañera, Le Alejandra, toca, se prepara el discurso. ¿qué te enseñó tu mamá y qué la hace estar aquí y qué ha aprendido? ¿Verdad? Con Hermoso, aciertos y desaciertos, porque no hay manual para ser mamá y no hay universidades para ser mamá, excelente. ¿verdad? Entonces pienso que eso es importante, tal vez el testimonio de los hijos, igual, con aciertos y desaciertos. Es que me alejé, ahora sí estoy, ya casi vengo, y mami me jalaba, y etc, etc, etc. Eso Me es prometió un importante. helado, si yo decía el Ajá, Shema. Está ajá. muy bien, está muy bien. Todo es válido, todo se puede. Me gustó, Silvi, la propuesta. Lo sumamos para la próxima y si alguna quiere compartir también otra reflexión, porque seguimos en Beapta, ¿vieron? Nos pasamos toda la clase anterior con eso, le seguimos sumando, seguimos profundizando. Besrat Hashem, acuérdense todas cuando leen Shema Israel, antes de empezar, si están en casa diciendo solas, el Melech Neeman, ahí Shema Israel, Baruch Shem Kevod bajito, y el primer párrafo, así cuando lo leen reflexionan muy muy bien sobre eso y sobre todo lo que charlamos hoy. Y Besrat Hashem lo seguimos viendo la próxima clase. Les Gracias, mando Mora. un beso grande a todas. Gracias. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom y Besorot Gracias. Tovot. Muchas Recuerda enviar el gracias. documento, Sí, 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 les mando para todo. imprimirlo. Gracias. Shabbat Hasta luego. Shalom. Shalom. Gracias. Bye, bye.